Lo que sabemos fundamentalmente sobre el misterio de la Encarnación es que el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo carne. El misterio, más o menos, sería el siguiente. El Verbo de Dios, es decir, eterno, increado, poseyendo la naturaleza divina, por lo tanto consustancial a Dios Padre, tomó en el tiempo la naturaleza de siervo. Y aquí está el misterio, el primer misterio. ¿Por qué toma la naturaleza de siervo? Pero sigamos con el misterio. Como hombre verdadero, y aquí nos encontramos nuevamente con un misterio. Dios se hace hombre, eso filosóficamente es contradictorio. Con carne y alma de verdad, no con apariencia. Con dolores y tristezas, con alegrías y gozos, asumió en su persona divina todo lo humano. Todo lo humano. Eso nos asocia de una manera fortísima al misterio de Dios. El misterio del hombre y el misterio de Dios quedan concatenados. Ahora, una propuesta tan disparatada, tan absolutamente loca por parte de Dios, tiene que tener una razón. Y casi siempre cuando buscamos la razón de las cosas, lo que buscamos es a Dios. Y no hay una razón necesaria, porque lo que Dios hace, lo hace con respecto al hombre de una manera absolutamente gratuita. No es que tienen que ser las cosas de una determinada manera o que tenía que haberse llevado a cabo la redención. En Dios no existe esa necesidad, aunque el hombre estuviera necesitado de salvación. Y aquí entramos de lleno en el misterio de Jesucristo. Jesucristo nos promete traer un reino que no es que vendrá después, no nos promete algo que vendrá después, sino algo que ya está presente en nosotros. Lo hace presente Él con su persona, con el misterio de su encarnación. Y el desarrollo de ese reino, de ese dominio, porque Él es Señor, es discreto. Es el grano de mostaza, es la levadura en la masa, en la harina. Es vida cristiana que Cristo comunica y enseña. Aquí en la tierra es germen de la misma vida que habrá en la eternidad. No completa aquí en la tierra, porque no hay visión, no vemos a Dios cara a cara, porque no hay caridad perfecta, porque en nuestra alma todavía hay mucha mezcla de porquería. Lo que tenemos aquí es un anticipo y es una parte de la vida que tendremos en el cielo. Bien. Cuando se habla de salvación se utilizan muchas palabras distintas, justificación, redención, y yo me quería fijar en esta, aunque tiene sus peligros. Redemptio viene del latín, pagar un rescate. Cristo paga con su pasión y muerte un rescate por nosotros. ¿Por qué necesitábamos ser rescatados? Es la pregunta. Nosotros estamos cautivos. Y el problema es que estamos cautivos, somos prisioneros de una manera en la que no advertimos que lo somos. Casi como el mito de la caverna de Platón. Los hombres que viven entre la oscuridad no son conscientes que viven entre la oscuridad. Su vista se ha acostumbrado a vivir así y a ver simplemente imágenes de la realidad y no la realidad misma. El hecho es que todos los hombres éramos esclavos del demonio, del pecado, muchas veces precisamente como parte del drama, sin siquiera advertirlo, sin siquiera darnos cuenta. Tenemos un enemigo que hizo estragos en la humanidad. La estrategia del diablo fue fundamentalmente engañarnos sobre la naturaleza de Dios. Por ese engaño entró el pecado y entró la muerte. Su estrategia ha sido siempre mentir.
y es lo único que hace y le funciona una y otra vez. Digamos, lo que introduce en nuestro subconsciente es que hay que desconfiar de Dios, que Dios es el adversario, que podemos buscar y que podemos encontrar la felicidad al margen de Dios. Nos quita, nos destruye nuestra propia identidad de hijos de Dios, que es lo más fundamental, es lo que mejor nos define. A Dios no lo puede tocar, a nosotros sí, y lo logra muchas veces, todo el tiempo. Si el engaño dura, puede obtener nuestra condenación eterna. Y ese es el drama de la vida humana. El drama, es realmente el drama. Ahora mismo, si a muchas personas en la calle les preguntáramos, ¿te importa estar separada de Dios? Te dirían, no, en lo más mínimo, estoy muy bien, no me hace falta. Y a lo mejor no lo dicen con sus palabras, pero sí lo dicen con la manera en la que han orientado sus vidas, engañados. Nos vendimos a un poder contra el que no podemos competir, que además nos tiene engañados sobre la situación que Él mismo tiene con nosotros, porque es nuestro peor enemigo. Y estamos en una situación de esclavitud. Es decir, no podemos, de hecho, no podemos evitar pecar y no podemos evitar morir. Por lo tanto, se trata de un verdadero poder, de un verdadero reino. Estamos bajo sobre todo antes de la venida de Cristo, estábamos bajo el poder de un dominador. Son palabras que utiliza, o frases, maneras de decir la carta a los romanos. Vamos a morir. Gente que queremos morirá. Vamos a pecar. Hemos pecado y no queremos hacerlo. En eso consiste la esclavitud. Son todas frases de carta a los romanos. Sin la ayuda del Espíritu Santo, no hay nada que hacer. Estamos en el poder de un traficante, encadenados. Puedes pensar, por ejemplo, lo tremendo que es el tráfico humano. ¿Cómo sufren esas personas? Saben que van a hacer con ellas lo que les dé la gana y no lo pueden evitar. Las van a usar, las van a abusar, las van a humillar y no pueden evitarlo. Esa es la situación en la que se encuentra el hombre. Solo si entiendes eso, Cristo es buena nueva. Su persona es liberadora. Luis dice que hay personas que se creen buenas. No se dan cuenta de que están en la esclavitud. Y no se dan cuenta que están en la esclavitud porque no han procurado seriamente hacer el bien. Y cuando te propones seriamente hacer el bien, y dice Luis, no una semana, o 2 semanas, o un mes, sino un propósito firme de toda la vida, al mes, a los 2 meses, a los 6 meses, entonces descubrirás que es frustrante porque no puedes mejorar. Y esas personas se creen buenas porque nunca han luchado realmente. Porque es cuando luchas por intentar ser bueno cuando te das cuenta que estás bajo el dominio. Estamos bajo el dominio. Es decir, que el diablo sí tiene una palabra. Sí necesitamos un redentor. Sí necesitamos un salvador. Y si no lo adviertes es porque estás aún peor. No se dan cuenta de que son esclavos. Y ese es parte del daño. Ni siquiera advertir que estás dañado. Cristo viene a destruir ese dominio del diablo. Lo comenta Juan en la primera carta. Por eso es Señor. Por eso se convierte en un nuevo dominador. Ahora el que rige este mundo va a ser pateado. Juan capítulo 12. Mateo capítulo 12 también. Lo primero es someter, y esto me parece que es lo fundamental de las
palabras que voy a decir en los siguientes minutos. Lo primero es someter al hombre fuerte, Mateo 12:29, el diablo. El hombre fuerte es el diablo. Si quieres entrar a su casa, si quieres allanar su casa, asaltar su casa, lo primero es someter al hombre fuerte. El hombre fuerte es el diablo. Su casa, ¿por qué su casa? Porque ha tomado posesión de ella. Es este mundo. Y digamos, la meta de ese que quiere someter al hombre fuerte es tomar los bienes de aquel hombre fuerte. Y los bienes de aquel hombre fuerte, el diablo, somos tú y yo. Esa es la labor de Cristo. Cristo los somete. Desembarca como los soldados en Normandía al día D. Es una guerra. Es una guerra. Si no vemos la vida cristiana como una guerra, es que no nos hemos enterado de nada. Vino a sostener nuestro Señor una guerra con su propio cuerpo, pone su cuerpo, se arremanga, se involucra en la batalla. No es un capitán que comanda unos movimientos estratégicos sin involucrarse en ellos. Jesucristo no viene a contar cuentitos, no viene a decirnos palabras bonitas, viene a involucrarse personalmente en el drama humano. ¿Cuál es su nombre? Mateo 1:21. Le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús en hebreo significa Dios salva. Esta es la buena nueva. Que estando sometidos bajo el poder de un traficante desgraciado, tenemos ahora quien nos libere. Que le pregunten a cualquiera de esas personas que es consciente de que está bajo el poder de un traficante humano, si no le alegraría que alguien la liberara. En la cruz Jesús, ¿qué es? ¿Es víctima o es atacante? ¿Es casado o es cazador? ¿Es una tragedia no prevista, como aquí es un triste final, un desenlace no previsto? ¿O era precisamente lo que Cristo pretendía hacer? Y si fue lo que buscó, ¿por qué lo hizo? En inglés hay una palabra que comenta el padre John Ricardo, que es ambush predator, que significa el mimetismo agresivo. Es decir, hay por ejemplo, arañas que en esas flores de amarillo intenso, ellas mismas están coloreadas de amarillo intenso, esperando que llegue una mosca inocentemente y sea cazada en un movimiento furtivo por aquella araña. Eso es lo que hace. Espera a la víctima. Cristo en la cruz no es la víctima. Es como esas plantas carnívoras, parece una planta, pero es otra cosa. Es un atacante. En la pasión, su divinidad está completamente camuflada, muy camuflada, pero es Dios. Es arrestado, es encadenado, es golpeado, es desnudado, es destrozado, es humillado, es escupido, es clavado en un árbol. Está ahí libremente, está como un cazador. ¿Por qué? Pues hay muchas explicaciones para esto. Una es que nos quiere mostrar su amor ahí. Ojalá lo sepamos descubrir, desde luego es una de las razones. Está llevando a cabo una satisfacción vicaria, sustitutiva. Muy bien, eso pues a mí no me agrada pensarlo así. Hay mucha gente, sobre todo en la manualística española, en la escolástica, es otra manera de comprenderlo, desembarcando en una zona ocupada por el enemigo. Esa es la visión patrística y nos viene muy bien siempre recurrir a los padres de la iglesia porque nos ayudan a comprender mejor el misterio de Cristo. Está engañando al engañador. Lo sube al ring, haciéndole pensar que lucha con otro hombre al que va a llevar a la muerte como a todos. Nunca hubiera peleado con Dios, no se hubiera atrevido, no es tonto. Ya había visto milagros en otros hombres.
Y entonces lo que piensa inocentemente el engañador es, vas a morir. Le sugiere miedo a Jesucristo, vas a morir. Y entonces te habré ganado la batalla como al resto de la humanidad. ¿Te acuerdas de cómo entraron aquellos en el caballo de Troya, ¿no? Pues piensas que es un regalo, piensas que es otra cosa y eres engañado. Engañó al engañador. La muerte se tragó al que era capaz de destruirla. Y entramos aquí en las explicaciones de los padres de la iglesia. El Señor busca un carro de combate, dice San Efrén, que lo conduzca a la penumbra para liberar a los que estaban ahí. El carro es su carne. Para morir necesita un cuerpo. Para entrar en el dominio, en la casa de la que nos habla Mateo, primero hay que entrar a la casa y luego hay que amarrar al hombre fuerte. Bueno, está en la casa del fuerte y lucha contra él y lo vence. Ireneo peleó contra el que junto con Adán nos había capturado y, como dice el Génesis, aplastó su cabeza, uno del linaje de la mujer. Orígenes, cuando se metió al hombre fuerte, otra vez referencia al Evangelio, y triunfó sobre él a través de la cruz, incluso entró a su casa, la muerte en el más allá, y ya ahí le arrebató sus posesiones, las almas que él tenía sometidas. A esto hacía referencia de manera enigmática en el Evangelio cuando dijo, ¿cómo puede alguien entrar en la casa del hombre fuerte y quitarle sus bienes si primariamente no ata al fuerte? Solamente entonces saqueará su casa. San Agustín el Grande, Sermón 263. El diablo fue conquistado por su propio trofeo. Saltó de alegría cuando sedujo al primer hombre y lo redujo a la muerte. Dando muerte al último hombre, libró al primero de sus propios lazos. En palabras resumidísimas, nos hace entender lo mismo. La victoria de nuestro Señor Jesucristo se convirtió en plena con su resurrección y ascensión al cielo. Entonces se cumplió lo que habéis oído en el Apocalipsis. Venció el león de la tribu de Judá. El diablo saltó de gozo cuando murió Cristo. Y en la misma muerte de Cristo fue vencido el diablo. Como en una ratonera se comió el cebo. Gozaba con la muerte cual si fuera el jefe de la muerte. Se le tendió como trampa lo que constituía su gozo. La trampa del diablo fue la muerte del Señor. El cebo para capturarle, la muerte del Señor. Si reflexionamos un poco, la fe patrística hunde sus raíces precisamente en la predicación apostólica. Cuando abrimos el Nuevo Testamento, nos encontramos, por ejemplo, en la carta a los Colosenses, que Cristo nos ha arrebatado de la potestad de las tinieblas. Nos arrancó, nos compró, nos ganó al precio de su sangre. En la misma carta a los Colosenses, despojando a principados y potestades, denodadamente los exhibió a la infamia, triunfando sobre ellos. El triunfo es una palabra muy bonita porque es técnica, es el final, el resultado, el premio o parte del premio para un general que había ganado una batalla. Habrás leído alguno de los libros de Santiago Posteguillo, donde se recrean esos maravillosos triunfos en los que el general volvía precedido por un cortejo maravilloso, compuesto en parte por esclavos, por el botín, por su ejército. Era la mejor manera de entrar a Roma imperial, recibiendo todos los honores y siendo rey por un día, por decirlo de alguna manera. Pues eso es a lo que hace referencia la carta de San Pablo. Nos dice que triunfó sobre todos los príncipes del infierno en la cruz. En la carta a los Efesios, subiendo hacia lo alto,
llevó cautivos consigo y dio dones a los hombres. La carta a los Hebreos, así como los hijos participan de sangre y carne, también él participó igualmente de ellos, a fin de que por medio de la muerte, esa es la fe apostólica, por medio de la muerte destruyese a aquel que tiene el imperio de la muerte, el diablo. Arrebató el imperio de la muerte. En la segunda carta a Timoteo, y que ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, que aniquiló la muerte, irradió la vida e inmortalidad por medio del Evangelio. La idea en todos estos escritos es constante. Se acabó el dominio de la muerte. Hemos sido liberados. Ya no tiene la última palabra. Cristo resucitó y nosotros estamos llamados también, una vez que morimos con Él, a resucitar con Él. Colosenses es también muy explícito en esa doctrina de despojar al hombre fuerte de la casa. Dice que lo desarmó, lo ató. Se refiere al pecado, a la muerte, al diablo. Jesús triunfa, ¿no? Jesús triunfa, es la idea constante en todos estos escritos. Y si Cristo triunfa, los cristianos triunfamos, los hombres hemos triunfado. Si los hombres hemos triunfado, si ya no estamos más en dominio, bajo el dominio de la muerte y el pecado, entonces la vida cristiana se convierte en una fiesta. Se convierte en una fiesta. Para hacer esa fiesta, al final terminaré con una cita que me gusta mucho, para como advertir la belleza del mensaje cristiano, la belleza de la obra realizada por Cristo en la encarnación y con su muerte en la cruz y con la resurrección consumada. Necesitamos ser plenamente conscientes del dominio del diablo. El Papa Francisco lo explica de una manera sensacional. Dice que hay personas a las que les contaron, y entonces plantea 3 escenarios. No es lo mismo que llegues un lunes al trabajo o a la escuela contando que alguien vio a una persona que se está ahogando. Es una experiencia muy impersonal. Un segundo escenario, llegar contando que rescataste a alguien que se está ahogando. Tercer escenario, tú eras la persona que se está ahogando. Y entonces el Papa Francisco, que a muchos cristianos la fe les resulta lejana, no conectan, les contaron, no estuvieron involucrados en la escena. Otros cristianos, dice el Papa Francisco, tenemos la gran bendición de sabernos pecadores. Porque si somos pecadores, estamos involucrados en la redención llevada a cabo por Cristo. Porque entonces Cristo es el que me muestra en la cruz su ingenio, su manera de engañar al engañador y su cariño, su amor, su deseo además en la encarnación de involucrarse totalmente en lo humano. Pero si nunca he tenido la experiencia de necesitar ser salvado, el mensaje de salvación me es completamente ajeno. La situación desesperada en la que se encontraba el hombre hace que el misterio de Cristo no solamente se reduzca a su persona, sino que se convierte además en la solución al misterio del hombre, al sentido, al fin de la vida humana. Y como solución al drama humano es la única esperanza verdadera. Basta contrastarlo con otras esperanzas. La esperanza que viene de Oriente, que busca liberar del sufrimiento y, digamos, como dar serenidad, ¿no? ¿A qué precio? Hay que reprimir la sensibilidad, hay que intentar no sentir deseos, que sería la fuente de todos los sufrimientos humanos, evadirse del mundo, de la familia, del entorno, encontrar la salvación en el vacío.
quizá en sus propuestas y en algunos de sus valores puede ser interesante, pero al final es un camino que termina bastante en la desesperación. Los grandes filósofos pues plantean la felicidad en la vida intelectual, y ciertamente la vida intelectual es una cosa muy bonita, pero queda sin resolver qué hacemos con el mundo afectivo, qué hacemos con el más allá, qué hacemos con un montón de cosas. Y sucede lo mismo cuando nos enfrentamos con ideologías. El nazismo, ¿no?, nos propone un nuevo orden. ¿Qué costo tiene ese nuevo orden? Una ideología racial degradante para la inmensa mayoría de los habitantes de este mundo. El marxismo, una humanidad nueva. ¿A qué costo? A poner la propia libertad en manos del partido político. Disolver el individuo en la colectividad. Son precios muy caros a pagar. La propuesta del consumismo actual, en el que nos movemos como fruto, me parece, del utilitarismo, el mayor número de placeres para el mayor número de personas. Bueno, pues es ciertamente una respuesta digamos, a los deseos insaciables que tenemos, pero una respuesta que siempre se quedará corta, porque nuestros deseos son precisamente insaciables. Y el costo muchas veces termina siendo negar la naturaleza, temer el compromiso, y hay un gran tedio por atrofia, porque se nos han creado paraísos artificiales que cada vez se quedan más pequeños, y entonces se procura darnos cada vez más placer y más depravación para saciar ese placer, aunque sea denigrante. El costo de impedir temores y ataduras termina siendo más alto, porque el sufrimiento y la muerte forman una parte integrante de la vida humana, y esas propuestas no asumen la plenitud de la vida con todas sus dimensiones. Por más que la ideología se ría de la culpa, de las lágrimas, la ciencia cierre los ojos al deleite físico, la realidad sigue ahí. Ante la muerte, ninguna de esas propuestas tiene una respuesta. Me puede ofrecer o pretender ofrecer un placer muy grande, corporal, pero no son al final soluciones solventes. Solo Cristo me ofrece también en el cuerpo y para el espíritu una salvación. Somos salvados integralmente, con todas nuestras dimensiones. Y no es una esperanza la que nos trae Cristo dejada al futuro, es una esperanza que aplica ya. Somos salvados ya en cuerpo y alma, con respuestas a los interrogantes y pues más profundos de la vida humana, y con grandes consuelos también, disponibles para quienes estén abiertos a recibir esas respuestas, esa propuesta. Vivir la vida que Él nos ganó y que Él nos comunica. Aquí nos encontramos con una peculiaridad absoluta en la fe cristiana, y es que no se inserta dentro de la historia de las religiones, porque tiene algo absolutamente original. En cualquier religión, en todas las religiones que históricamente han existido, hay una búsqueda de Dios. Aquí nos encontramos con algo inédito, que es Dios mismo el que busca al hombre, no el que habla al hombre, el que viene a buscarlo, el que se involucra en su vida por medio de la encarnación. Tienen algo noble las demás religiones, pero la búsqueda de Dios ya se hace necesariamente a tientas. En alguna parte de la clase decíamos que el hombre a veces ni siquiera es consciente de necesitar la salvación, ni siquiera es consciente de estar dañado en su naturaleza, aunque es una tontería no ser consciente. Algunos filósofos, incluso Nietzsche, decía, pues que, no voy a repetir las palabras de Nietzsche, pero es que es evidente que algo no funciona en nuestra naturaleza. Es fácil darnos cuenta de que no somos Dios, de que ni siquiera somos plenamente humanos, de que algo está descompuesto.
La búsqueda de Dios bajo esas condiciones necesariamente es a tientas. Y además estamos en un mundo del que Dios no forma parte. Dios no es parte de este mundo. No es nada de este mundo. Porque no pertenece a este mundo. Porque es trascendental a este mundo. Lo trasciende. Y por lo tanto en muchas religiones esa búsqueda de Dios tiene el peligro de llegar a una concepción equivocada, como de hecho lo vemos en las religiones telúricas y en las concepciones que ha habido históricamente. No sé, por pensar en México, bueno, pues hemos llegado a adorar al sol, al águila, no sé, por lo que representan, por comprender uno de los atributos de Dios, pero sin atribuyéndolo a una cosa de este mundo, que sería el error. Y eso es, con la mejor de las voluntades, lo que sucede muchas veces en las religiones históricas. Equivocamos sobre Dios, equivocamos sobre sus exigencias. Como es el dilema del varón de Munchausen, ¿no? ¿Cómo sales de un pozo estando en él? No puedes tirarte de los pelos para salir del pozo, pero el problema es más grave todavía. ¿Cómo sales de un pozo si ni siquiera estás en conciencia de que estás dentro de un pozo, de que tienes que salir del pozo? Y en parte ese es el daño que hizo el pecado original, la soberbia, que nos hace pensar que somos como dioses cuando en el fondo somos muy poca cosa. En la oferta cristiana, Dios se hace pastor que busca a la oveja perdida, a la mujer que barre hasta dar con la moneda que había perdido. Dios viene a dar su propia vida, a compartir su vida con nosotros de manera abundante, se involucra con la naturaleza humana. Y el mensaje de salvación está dirigido precisamente a esa maravilla. Comienza en lo íntimo de Dios. Es el plan de Dios por pura liberalidad, porque no estaba forzado a hacerlo. En su intimidad concibe el asociarse a la naturaleza humana, hacerse hombre, y ese plan culmina con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Somos hijos cuando nos asociamos al Hijo de Dios. Como personas humanas no tenemos nada interesante que darle a Dios. No tenemos capacidad de entablar con Él un diálogo. Es necesario que Él nos introduzca en ese misterio. El amor de Dios Padre pasa a través de Cristo, pasa a través del Hijo, de nuestra propia identificación con la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y entonces, después de la oferta de salvación, cuando hemos sido insertados en ese misterio por el bautismo, Dios Padre, al contemplarnos, contempla con sumo agrado la figura de su Hijo. Dios nos eleva a esa dignidad de hijos adoptivos, de hijos en Cristo, en el Hijo. Somos propiedad por un título distinto al del Creador, por una elección de amor que nos muestra su corazón de Padre, tierno, preocupado por nosotros hasta ese extremo. La cruz es expresión de ese cariño. Nuestra fe nos lleva a practicar una religión que no es del tipo, como veíamos al principio, el tipo 1, en la que ofrezcamos nosotros un sacrificio a Dios. Dios es el que nos ofrece un regalo. Ante un derecho violado, la respuesta de Dios es amor ilimitado. No expiamos tú y yo por nuestros pecados. Lo dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Dios reconcilia consigo al mundo. Es Dios el que lo ha hecho. Y no es una cuestión legal, se trata de algo mucho más profundo. Lo que expresa la cruz es hasta qué punto somos queridos para Dios. Por eso te decía que me gustaría terminar con esa frase que es tan bonita, ¿no? Es como lo que hacemos nosotros, de hecho se mencionan a las plegarias eucarísticas, ¿no? El cristianismo es acción de gracias, es descubrir lo que Dios ha hecho y adorar a Dios por lo bueno que es. No le ofrecemos nosotros, no es la iniciativa, no es nuestra con las demás religiones, ¿no? Sino que lo nuestro es agradecer el don que Dios nos ha hecho. Te ofrecemos
de los mismos bienes que nos has dado. Lo habrás escuchado tantas veces en misa. Y hacer eso, ser capaz de reconocer nuestra miseria y decirle a Dios que lo que le ofrecemos es el don que Él nos ha dado, la aceptación de ese don que Él nos da. Ese sacrificio, eso es para nosotros un sacrificio, es el gran sacrificio, es el sacrificio de reconocer que no valemos nada, que somos muy poca cosa, nada tenemos que ofrecer a Dios. Y ese es el sacrificio de la humildad. Y así es como Cristo quiere resolver el problema que había generado el pecado original, un pecado de soberbia. Deshace el núcleo como el nudo del pecado original. Lo único que tengo es lo que tú me das. Nuestro culto, el culto cristiano, no está en dar, sino en recibir. Adoramos al abandonar el engaño de que tenemos algo de lo que Dios carece, de que somos autónomos, de que Dios es como un contrincante contra el que peleamos, como un competidor que nos va a quitar algo. Dejamos, en cambio, que Dios nos dé algo. Dejamos que Dios haga algo en nosotros. Entonces, la vida cristiana consiste en enamorarse de Cristo, en seguirle de cerca, atraídos por el aroma de su vida. La santificación no tiene su centro en la lucha contra el pecado, porque no somos una religión histórica más. No es algo negativo, ni consiste esencialmente en difíciles especulaciones o en esfuerzos hercúleos de voluntad, porque no nos salvamos a nosotros mismos. Nuestra fe no es ese intento de todas las religiones de buscar a Dios. Nuestra fe es acción de gracias, es recibir el don de Dios. La vida cristiana tiene su centro en Jesucristo, objeto de nuestro amor. Se apoya en la confianza en nuestro hermano mayor, en Jesucristo, que es hombre y nos comprende, que es nuestro amigo, que ha venido a salvar atrayendo, no a condenar. La vida cristiana es una continua acción de gracias, Eucaristía, porque Dios está de nuestra parte, junto a nosotros, con nosotros, en nosotros.